Esclarecido en su totalidad el caso del bebé Tadeo, ustedes recordarán que el pasado 10 de enero del 2022 fue hallado sin vida un bebé de meses en los depósitos o en el basurero del penal de San Miguel en Puebla, aquí en México. Y bueno, ya a estas alturas las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, así como el gobierno de Puebla, pues han declarado y han establecido ya una determinación en razón del caso del bebé Tadeo, indicando que con esto han esclarecido en su totalidad el caso de este bebé. Bueno, observemos desde el punto de vista pericial, observemos las investigaciones que han realizado, que se tienen a la noticia, que se tienen conocimiento, todas esas investigaciones que fueron relacionando y fueron llevando a cabo tanto la Fiscalía del gobierno de Puebla como el gobierno mismo de Puebla para llevar a cabo pues, esta determinación y concluir de esta manera. Vamos a checarlo, vamos a observar, vamos a comentar y veremos, bueno, es así entonces como iniciamos. Es así entonces como la Fiscalía General de Justicia del gobierno de Puebla, asimismo autoridades del gobierno, indicaron que le dan cierre a la investigación relacionada con el caso del bebé Tadeo, toda vez que han esclarecido, según ellos sus versiones, según ellos sus declaraciones y su comunicado a la prensa del día de ayer, 3 de febrero del 2022, en la que pues han esclarecido el caso del bebé Tadeo, indicando pues obviamente la detención de algunas personas del penal, así también pues la detección de alguna persona del sexo femenino, quien según sus investigaciones fue la que ingresó el bebé al interior del penal y que fue pues apoyada por una custodia del sexo femenino, por un custodio del sexo masculino y que fue recibido por uno de los presos de nombre Antonio, quien se entiende, de acuerdo a estas investigaciones, que esa mujer visitaba constantemente. Así también por ahí aparece el nombre de otro preso, quien se dice que fue el que depositó al final de todo esto al bebé en el basurero o en la zona de la basura del penal de Puebla. No obstante ahí, bueno, pues aparecen también otros custodios y así como eso, la fiscalía con relación a todos esos datos, en la que expresamente, pues sí indicaron que en función del reconocimiento de los padres de este bebé, quienes notificaron al ver la noticia por ahí del 10 de enero, en función de haber aparecido en los depósitos de basura y por la pulserita que traía el bebé en el bracito, los padres identificaron a su hijo, quien pues había fallecido y fue sepultado en el mes de enero en el panteón de Iztapalapa. Posteriormente de ahí, cuando los padres se pusieron en contacto con las autoridades y efectivamente reconocieron al bebé, indicaron que si se trataba de él, la pregunta fue que es como que cómo había llegado el bebé ahí, cómo es que había salido, cómo lo habían exhumado, cómo lo habían sacado del panteón y cómo había llegado y quién lo había ingresado al penal. De todo este proceso de investigación que desarrolló la Fiscalía, pues llevó al hecho, se llegó a la conclusión que efectivamente una mujer del sexo femenino, quien fue la que le ingresó al penal y que fue recibida por dos custodios, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, quienes la apoyaron para ingresar al penal y que fue recibido este bebé por uno de los presos a quien visitaba esta mujer constantemente y más adelante pues depositado en las áreas de la basura por otro preso. Ese es el dato, los datos que la Fiscalía ofrece en su rueda de prensa, en su comunicado, en la que indica, pues obviamente que hay algunos funcionarios destituidos por esta situación y, bueno, algunos otros detenidos. Sin embargo, con todo este proceso, observemos desde el punto de vista pericial, observemos desde este punto de vista que
Bueno, con eso se cierra, con eso se pretende darle conclusión y terminación a la carpeta de investigación de el- este bebé Tadeo que aparece en el basurero. Aquí la pregunta, y no solamente la pregunta, sino una serie de preguntas e incógnitas que quedan al aire, es que cómo fue es que fue exhumado del panteón. ¿Quién lo exhumó? ¿Quién apoyó a esa señora que haya sido ella? ¿Quién la apoyó? Porque obviamente se entiende que no es un trabajo de una sola persona. Eh, ¿Cómo fue trasladado? ¿En qué móvil, en qué elemento fue trasladado el bebé hacia Puebla? Pues no estamos a la vuelta de la esquina, de la Ciudad de México a Puebla, pues estamos hablando de más de 100 kilómetros. ¿Cómo es que fue trasladado? ¿En qué fue trasladado? El motivo, sobre todo, ¿por qué motivo fue trasladado e ingresado al penal? Las condiciones que presentaba y llevaba ese bebé al momento que fue ingresado. Que se presume en su momento algunas hipótesis que pudo haber sido utilizado para el ingreso de algunas cosas en su interior, en su cuerpecito. Sin embargo, eso no lo dice la fiscalía, no lo determina, no lo declara la autoridad y no le da ninguna cavidad a poder explicar el motivo por qué ingresó. Aluden de una manera evasiva, porque no es de otra manera, de una manera evasiva, que el ingreso del bebé fue uno de los razonamientos o de los móviles, fue para estabilizar el mismo penal. Cosa que pues obviamente no encontramos ni congruente, ni lógica, ni encontramos por ninguno de los principios de la criminalística y tampoco por ninguno de los principios de la naturaleza humana, del sentido común. Encontramos la hilación entre esta situación o la lógica entre esta determinación que establece la autoridad. Por otro lado también pues no se explican condiciones más allá de lo que acabamos de escuchar en relación a su comunicado del día de ayer, y con esto pues cínicamente, porque lo podemos observar de esa manera, es que determinan y concluyen que han esclarecido en su totalidad el caso del bebé Tadeo. Esto que nos indica pues que ya no se da cavidad, no se da esa posibilidad a que existan una serie de corrientes o una serie de caminos o una serie de hipótesis que permitan establecer estas condiciones que están alrededor de haber encontrado este bebé en el interior del penal. El motivo principal por qué fue ingresado, ¿verdad? Decíamos, y sobre todo en la parte interna, pues sabemos que tampoco ingresan como en su casa, sino pues tiene que ver, hay una serie de filtros, una serie de cámaras, se entiende y se supone que hay una serie de elementos operables, tanto físicos como visuales, como el caso de las cámaras de circuito cerrado, custodios en los que se entiende que estuvieron coludidos, pero no solamente estos, no es un trabajo de 2 o 3 personas, y sobre todo en la parte externa. En la parte externa tampoco es un trabajo, ni es una actividad, ni una situación de una sola o de 2 personas. Aquí, desde luego que hay involucrados otras personas más, desde luego que tiene que haberlo, pero es algo que la Fiscalía pues no puede negar que el desarrollo que llevó a cabo con esas investigaciones, pues si es que a eso se le pueden llamar investigaciones, porque al final de cuentas todos los datos fueron proporcionados, pues no ni siquiera por su investigación o por sus mecanismos de indagación, sino que fueron proporcionados por otros medios, como el caso de los padres, que indicaron que efectivamente era su bebé, que había sido sepultado en alguna fecha en el panteón, en qué tipo de panteón, las condiciones en que fue sepultado y demás. Entonces, pues queda en el tintero, jóvenes criminalistas, nuestro público en general, queda en el tintero el hecho de que, pues una vez más estamos ante la negligencia o ante la verdadera desfachatez, por decirlo de esa forma, de las autoridades en razón de burlar, ¿verdad? O en especial la inteligencia de las personas. Bien amigos, bueno, pues debemos checar a ver qué más podemos encontrar al respecto de esto, pero ya, de entrada ya observamos que observamos de entrada que hasta ahí queda la noticia, que va a quedar en el olvido, se va a olvidar con muchas otras noticias y en las que desafortunadamente no se tiene una verdad absoluta, se tiene una verdad histórica, que es la que siempre buscan las autoridades que se deba saber en razón de lo que les conviene en el sentido de la negligencia que presentan para el desarrollo de sus
y sus capacidades de investigación. Bien amigos, pues si les gustó este video, trasládenlo, denle like, denle manita, ayúdenos a compartir sus videos. Les manda un saludo muy fuerte su amigo el maestro Héctor Herrera Velázquez, y bueno, esperándolos también todavía por ahí en el diplomado de balística que se va a abrir para el mes de abril, ya a inicios del mes de abril. Más adelantito, próximamente ya abrimos nuestra convocatoria, lo tendrán ustedes en las redes sociales, sobre todo en el Facebook del Rincón Pericial. Síganos, denle manita, pongan la campanita para que puedan recibir sus notificaciones cada vez que subimos un material. Amigos, se despide su amigo Héctor Herrera. Gracias, buenas tardes.